El existencialismo es un humanismo, por Jean-Paul Sartre. 3. 1. Quisiera defender aquí el existencialismo de una serie de reproches que se le han dirigido. En primer lugar, se le ha reprochado invitar a la gente a permanecer en un quietismo de desesperación, porque si todas las soluciones están cerradas, habría que considerar que la acción en este mundo es totalmente imposible, y también desembocar finalmente en una filosofía contemplativa, lo que además, dado que la contemplación es un lujo, nos conduce a una filosofía burguesa. Estos son, sobre todo, los reproches de los comunistas. Se nos ha reprochado, por otra parte, hacer hincapié en la ignominia humana, demostrar en todas las cosas lo sórdido, lo turbio, lo viscoso, y de desatender un cierto número de alegres esplendores, el lado luminoso de la naturaleza humana. Por ejemplo, según Mercier, Crítica Católica, hemos olvidado la sonrisa del niño. Los unos y los otros nos reprochan haber faltado a la solidaridad humana, considerar que el hombre está aislado, en gran parte, además, porque partimos, dicen los comunistas, de la subjetividad pura, es decir, del yo pienso cartesiano, y más aún del momento en que el hombre se capta en su soledad, lo que, en consecuencia, nos haría incapaces de volver a la solidaridad con los hombres que están fuera del yo, y que no puedo captar en el cogito. Y del lado cristiano, se nos reprocha que negamos la realidad y la seriedad de las empresas humanas, puesto que si suprimimos los mandamientos de Dios y los valores escritos en la eternidad, solo queda la estricta gratuidad, pudiendo cada uno hacer lo que quiere, y siendo incapaz, desde su punto de vista, de condenar los puntos de vista y los actos de los demás. A estos diferentes reproches trato de responder hoy. Por eso he titulado esta pequeña exposición: El existencialismo es un humanismo. Muchos podrán extrañarse de que se hable aquí de humanismo. Trataremos de ver en qué sentido lo entendemos. En todo caso, lo que podemos decir desde el principio es que entendemos por existencialismo una doctrina que hace posible la vida humana y que por otra parte declara que toda verdad y toda acción implican un medio y una subjetividad humana. El reproche esencial que se nos hace, como se sabe, es que ponemos el acento en el lado humano de la vida humana. Una señora de la que me han hablado recientemente, cuando por nerviosismo deja escapar una palabra vulgar, dice, excusándose: creo que me estoy volviendo existencialista. En consecuencia, se asimila fealdad a existencialismo. Por eso se declara que somos naturalistas. Si lo somos, resulta extraño que asustemos, que escandalicemos mucho más de lo que el naturalismo propiamente dicho asusta e indigna hoy día. Hay quien soporta perfectamente una novela de Zola como La Tierra y se desalienta a leer una novela existencialista. Hay quien utiliza la moral corriente, que es bien mediocre, y nos encuentra a nosotros más mediocres todavía. Sin embargo, ¿qué más decepcionante que decir? Por ejemplo, la caridad bien entendida empieza por uno mismo. O bien, unge al villano y él se quejará. Trátalo con dureza y él te ungirá. Conocemos los lugares comunes que se pueden utilizar en este punto y que muestran siempre la misma cosa. No hay que luchar contra los poderes establecidos. No hay que luchar contra la fuerza. No hay que intentar elevarse por encima de la propia condición. Toda acción que no se inserta en una tradición es un romanticismo. Toda tentativa que no se apoya en una experiencia probada está condenada al fracaso. Y la experiencia muestra que los hombres tienden siempre hacia lo bajo, que se necesitan cuerpos sólidos para dominarlos. Si no, es la anarquía. Sin embargo, es la gente que repite estos lamentables proverbios, la gente que dice: ¡qué humano!, cada vez que se les muestra un acto más o menos repugnante. La gente que se alimenta de canciones realistas es esa la gente que reprocha al existencialismo ser demasiado sombrío. Y hasta tal punto que me pregunto si lo que le reprochan es su optimismo y no su pesimismo. En el fondo, lo que asusta de la doctrina que voy a tratar de exponer no es el hecho de que deja una posibilidad de elección al hombre,
Para saberlo, es necesario que volvamos a examinar la cuestión en un plano estrictamente filosófico. ¿A qué se le llama existencialismo? La mayor parte de la gente que utiliza esta palabra se sentiría muy incómoda si tuviera que justificar su empleo. Y puesto que hoy día se ha convertido en una moda, se declara de buen grado que tal músico o tal pintor es existencialista. Un redactor de noticias afirma, Clartés firma el existencialista. Y en el fondo, la palabra ha tomado hoy tal magnitud y tal extensión que ya no significa absolutamente nada. Parece que, a falta de una doctrina de vanguardia, análoga al surrealismo, la gente ávida de escándalo y de movimiento se dirige a esta filosofía, que no les puede aportar nada por otra parte en este dominio. En realidad, es la doctrina menos escandalosa, la más austera. Está destinada estrictamente a los técnicos y a los filósofos. Sin embargo, se puede definir fácilmente. Lo que complica las cosas es que hay dos especies de existencialistas. Los primeros, que son cristianos, entre los cuales yo colocaría a Jaspers y a Gabriel Marcel, de confesión católica. Y por otra parte, los existencialistas ateos, entre los cuales hay que colocar a Heidegger, y también a los existencialistas franceses y a mí mismo. Lo que ellos tienen en común es simplemente el hecho de considerar que la existencia precede a la esencia, o, si se prefiere, que hay que partir de la subjetividad. ¿Qué significa esto exactamente? Consideremos un objeto fabricado, por ejemplo, un libro o un abrecartas. Este objeto ha sido fabricado por un artesano que se ha inspirado en un concepto. Se ha referido al concepto de abrecartas, e igualmente a una técnica de producción previa que forma parte del concepto, y que en el fondo es una fórmula. Así, el abrecartas es a la vez un objeto que se produce de cierta manera, y que por otra parte tiene una utilidad definida. Y es impensable que un hombre produzca un abrecartas sin saber para qué va a servir este objeto. Diríamos entonces que en el caso del abrecartas, la esencia, es decir, el conjunto de fórmulas y de cualidades que permiten producirlo y definirlo, precede a la existencia. Y así está determinada la presencia frente a mí de tal o cual abrecartas, de tal o cual libro. Tenemos aquí, pues, una visión técnica del mundo, en la cual se puede decir que la producción precede a la existencia. Cuando concebimos un Dios creador, ese Dios se asimila la mayoría de las veces a un artesano superior, y cualquiera que sea la doctrina que consideremos, trátese de una doctrina como la de Descartes o como la de Leibniz, admitimos siempre que la voluntad sigue más o menos al entendimiento, o por lo menos lo acompaña, y que Dios, cuando crea, sabe con precisión lo que crea. Así, el concepto de hombre en el espíritu de Dios es asimilable al concepto de abrecartas en el espíritu del industrial. Y Dios produce al hombre siguiendo técnicas y una concepción, exactamente como el artesano fabrica un abrecartas siguiendo una definición y una técnica. Así, el hombre individual realiza cierto concepto que está en el entendimiento divino. En el siglo XVIII, en el ateísmo de los filósofos, la noción de Dios es suprimida, pero no pasa lo mismo con la idea de que la esencia precede a la existencia. Esta idea la encontramos un poco en todas partes. La encontramos en Diderot, en Voltaire y aún en Kant. El hombre es poseedor de una naturaleza humana. Esta naturaleza humana, que es el concepto humano, se encuentra en todos los hombres, lo que significa que cada hombre es un ejemplo particular de un concepto universal, el hombre. En Kant resulta de esta universalidad que tanto el hombre de los bosques, el hombre de la naturaleza, como el burgués, están sujetos a la misma definición y poseen las mismas cualidades básicas. Así, pues, aquí también la esencia del hombre precede a esa existencia histórica que encontramos en la naturaleza. El existencialismo ateo que yo represento es más coherente. Declara que si Dios no existe, hay por lo menos un ser en el que la existencia precede a la esencia, un ser que existe antes de poder ser definido por ningún concepto, y que este ser es el hombre, o, como dice Heidegger, la realidad humana. ¿Qué significa aquí que la existencia precede a la esencia? Significa que el hombre empieza por existir,
se encuentra, surge en el mundo y que después se define. El hombre, tal como lo concibe el existencialista, si no es definible, es porque empieza por no ser nada. Solo será después, y será tal como se haya hecho. Así pues, no hay naturaleza humana, porque no hay Dios para concebirla. El hombre es el único que no solo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere, y como él se concibe después de la existencia, como él se quiere después de este impulso hacia la existencia. El hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Este es el primer principio del existencialismo. Es también lo que se llama la subjetividad, que se nos echa en cara bajo ese mismo nombre. Pero, ¿qué queremos decir con esto, sino que el hombre tiene una dignidad mayor que la piedra o la mesa? Porque queremos decir que el hombre empieza por existir, es decir, que empieza por ser algo que se lanza hacia un porvenir y que es consciente de proyectarse hacia el porvenir. El hombre es ante todo un proyecto que se vive subjetivamente, en lugar de ser un musgo, una podredumbre o una coliflor. Nada existe previamente a este proyecto. Nada hay en el cielo inteligible, y el hombre será ante todo lo que haya proyectado ser, no lo que quiera ser, porque lo que entendemos ordinariamente por querer es una decisión consciente, que para la mayoría de nosotros es posterior a que el hombre se haya hecho a sí mismo. Yo puedo querer adherirme a un partido, escribir un libro, casarme. Todo esto no es más que la manifestación de una elección más original, más espontánea que lo que se llama voluntad. Pero si verdaderamente la existencia precede a la esencia, el hombre es responsable de lo que es. Así, el primer paso del existencialismo es poner a todo hombre en posesión de lo que es, y hacer recaer sobre él la responsabilidad total de su existencia. Y cuando decimos que el hombre es responsable de sí mismo, no queremos decir que el hombre es responsable de su estricta individualidad, sino que es responsable de todos los hombres. Hay dos sentidos de la palabra subjetivismo, y nuestros adversarios juegan con los dos sentidos. Subjetivismo, por una parte, quiere decir elección del sujeto individual por sí mismo, y por otra, imposibilidad del hombre de sobrepasar la subjetividad humana. El segundo sentido es el sentido profundo del existencialismo. Cuando decimos que el hombre se elige, entendemos que cada uno de nosotros se elige, pero también queremos decir con esto que al elegirse, elige a todos los hombres. En efecto, no hay ninguno de nuestros actos que, al crear al hombre que queremos ser, no cree al mismo tiempo una imagen del hombre tal como consideramos que debe ser. Elegir ser esto o aquello es afirmar al mismo tiempo el valor de lo que elegimos, porque nunca podemos elegir el mal. Lo que elegimos es siempre el bien, y nada puede ser bueno para nosotros sin serlo para todos. Si, por otra parte, la existencia precede a la esencia y nosotros queremos existir al mismo tiempo que formamos nuestra imagen, esta imagen es valedera para todos y para nuestra época entera. Así, nuestra responsabilidad es mucho mayor de lo que podríamos suponer, porque compromete a toda la humanidad. Si soy obrero y elijo adherirme a un sindicato cristiano antes que ser comunista, si con esta adhesión quiero indicar que la resignación es en el fondo la solución que conviene al hombre, que el reino del hombre no está sobre la tierra, no comprometo solamente mi caso, quiero resignarme para todos. En consecuencia, mi acto ha comprometido a toda la humanidad. Y si quiero, hecho más individual, casarme, tener hijos, aun si mi casamiento depende únicamente de mi situación, o de mi pasión, o de mi deseo, con esto no me encamino yo solamente, sino que encamino a la humanidad entera en la vía de la monogamia. Así, soy responsable de mí mismo y por todos, y creo una cierta imagen del hombre que yo elijo. Eligiéndome, elijo al hombre. Esto permite comprender lo que se oculta bajo palabras un tanto grandilocuentes, como angustia, desamparo, desesperación. Como verán ustedes, es sumamente sencillo. Ante todo, ¿qué se entiende por angustia? El existencialista suele declarar que el hombre es angustia. Esto significa que el hombre que se compromete y que se da cuenta de que es no solo el que elige ser, sino también un legislador,
que al mismo tiempo que a sí mismo elige a toda la humanidad, no podría escapar al sentimiento de su total y profunda responsabilidad. Ciertamente hay muchos que no están angustiados, pero nosotros afirmamos que se enmascaran su propia angustia, que huyen de ella. En verdad, muchos creen que al obrar solo se comprometen a sí mismos, y cuando se les dice, pero ¿y si todo el mundo procediera así? Se encogen de hombros y contestan, no todo el mundo procede así. Pero en verdad hay que preguntarse siempre, ¿qué sucedería si todo el mundo hiciera lo mismo? Y no se escapa uno de este pensamiento inquieto, sino por una especie de mala fe. El que miente y se excusa declarando, todo el mundo no procede así, es alguien que no está bien con su conciencia, pues el hecho de mentir implica un valor universal atribuido a la mentira. Aun cuando la angustia se enmascara, aparece. Es esta angustia la que Kierkegaard llamaba la angustia de Abraham. Conocen ustedes la historia. Un ángel ha ordenado a Abraham sacrificar a su hijo. Todo anda bien si es verdaderamente un ángel el que ha venido. Y le ha dicho, tú eres Abraham, sacrificarás a tu hijo. Pero cada cual puede preguntarse, ante todo, ¿es en verdad un ángel? ¿Y yo soy en verdad Abraham? ¿Quién me lo prueba? Había una loca que tenía oscilaciones. Le hablaban por teléfono y le daban órdenes. El médico le preguntó, ¿pero quién le habla? Ella contestó, dice que es Dios. Y que le probara que en efecto era Dios. Si un ángel viene a mí, ¿qué es lo que prueba que es un ángel? Y si oigo voces, ¿qué es lo que prueba que vienen del cielo y no del infierno, o del subconsciente, o de un estado patológico? ¿Quién prueba que se dirigen a mí? ¿Quién prueba que soy yo el realmente señalado para imponer mi concepción del hombre y mi elección a la humanidad? No encontraré jamás ninguna prueba, ningún signo para convencerme de ello. Si una voz se dirige a mí, siempre seré yo quien decida que esa voz es la voz del ángel. Si considero que tal o cual acto es bueno, entonces yo soy el que elegiré decir que este acto es bueno y no malo. Nadie me designa para ser Abraham, y sin embargo estoy obligado a cada instante a realizar actos ejemplares. Todo ocurre como si, para todo hombre, toda la humanidad tuviera los ojos fijos en lo que él hace y se ajustara a lo que él hace. Y cada hombre debe decirse, ¿soy yo quien tiene el derecho a obrar de tal manera que la humanidad se rija según sus actos? Y si no se dice esto, es porque se enmascara su angustia. No se trata aquí de una angustia que conduciría al quietismo, a la inacción. Se trata de una angustia simple, que conocen todos aquellos que han tenido responsabilidades. Cuando, por ejemplo, un jefe militar asume la responsabilidad de un ataque y envía cierto número de hombres a la muerte, él elige hacerlo y en el fondo elige él solo. Sin duda hay órdenes superiores, pero son demasiado amplias y se impone una interpretación que proviene de él. Y de esta interpretación depende la vida de 14 o 20 hombres. No puede dejar de haber, en la decisión que toma, cierta angustia. Todos los jefes conocen esta angustia. Esto no les impide actuar. Al contrario, es la condición misma de su acción, porque esto supone que enfrentan una pluralidad de posibilidades, y cuando eligen una, se dan cuenta de que solo tiene valor porque ha sido elegida. Y esta especie de angustia, que es la que describe el existencialismo, veremos que se explica además por una responsabilidad directa frente a los otros hombres que compromete. No es una cortina que nos separa de la acción, sino que forma parte de la acción misma.